Hola chicos, ¿cómo dicen que andan? Bien, excelente, fenomenal. Bien, vamos a hablar de lo que corresponde ahora a tronco encefálico, configuración interna. Y hablar de configuración interna del tronco encefálico quiere decir que lo tenemos que ver en cortes. Corte a nivel del mesencéfalo, corte a nivel del puente y corte a nivel del bulbo raquídeo. Y no inicio antes de dar marcha a este tema de configuración interna, sino antes mencionar una frase que dice así de Pablo Ruiz Picasso: si te lo propones y lo logras, tendrás resultados inesperados. ¿Qué quiere decir esto? Que factores externos que tú esperabas de tus resultados han influido. Por lo tanto, esos factores externos, sean ambientales, sean de otra persona, etcétera, etcétera, ella o el factor externo tiene que ver mucho en ese resultado que tú esperabas. Y hasta ahí se los dejo. Se los dejo de tarea para que ustedes lo investiguen más y lo pongan, o lo investiguen o lo lleven a cabo para que ustedes puedan saber qué es lo que quiso decir Pablo Ruiz Picasso. Bien, vamos a iniciar entonces con configuración interna de tronco encefálico. Y habíamos dicho que teníamos que ver entonces cortes, voilà, cortes del tronco encefálico. Esto es mesencéfalo, esto es el puente y esto es el bulbo raquídeo, porción cerrada del bulbo raquídeo. Y acá tenemos a la médula espinal. Y esto es el cerebelo, muy a grosso modo, cerebelo con sus 4 núcleos: el núcleo del techo, el núcleo globoso, el emboliforme y el núcleo dentado. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué podemos decir entonces a grosso modo para poder describir a las 3 porciones que forman el tronco encefálico, del bulbo hacia el mesencéfalo? ¿Qué vamos a decir entonces? Vamos a describir a grosso modo lo que corresponde al bulbo raquídeo. ¿Cómo describo yo al bulbo raquídeo internamente? Lo divido en 3 zonas. En una zona anterior o anterolateral, que está ocupada por las pirámides vulvares hacia anteriormente, que representan a la vía piramidal, y la cara lateral, que corresponde a los ensanchamientos de las olivas inferiores, que por dentro va a tener al núcleo de las olivas inferiores. ¿De acuerdo? Bien, así lo describo yo. Entonces, del bulbo raquídeo decimos que tenemos una cara anterolateral, que está ocupada bien anteriormente por las pirámides vulvares, y lateral por el núcleo de la oliva inferior. Una zona media que está ocupada por las vías sensitivas y extrapiramidales que recorren al tronco encefálico, y una parte dorsal en el que en su porción cerrada asienta los núcleos de Gall y de Burdach de la vía propioceptiva consciente, ¿sí? De la vía propioceptiva consciente y del tacto fino, vía propioceptiva consciente. Y también dorsalmente, en una porción abierta del bulbo raquídeo, forma parte del triángulo inferior del cuarto ventrículo, en donde va a sentar a las columnas, a los orígenes reales de los pares craneales. Asienta a los núcleos de los pares craneales, tanto sensitivos como motores. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué podemos decir ahora del puente? A grosso modo, del puente decimos que lo dividimos en una parte anterior, en donde encontramos a los núcleos propios del puente, y una parte posterior o calota protuberancial, en donde asientan de nuevo, en donde pasan todas las vías sensitivas y las vías extrapiramidales. ¿De acuerdo? Vías sensitivas y vías extrapiramidales. Y nada más. Así es como podemos dividir al puente, en una porción anterior y en una porción posterior, y nada más. Y del mesencéfalo, ¿qué podemos decir? Del mesencéfalo decimos que está formada también por 3 porciones, al igual que el bulbo. Una porción anterior, formada por los pedúnculos cerebrales, que la separa de la parte media,
la sustancia negra. La sustancia negra o el locus niger la está separando de la parte media. ¿Y hasta dónde llega la parte media? La parte media abarca desde el locus niger hasta antes de llegar a la mitad de lo que corresponde al acueducto de Silvio. Al acueducto de Silvio. Del acueducto de Silvio hacia atrás está la parte posterior mesencefálica o parte dorsal, que va a tener como contenido a otros núcleos propios de el mesencéfalo, que corresponden a lo que va a ser los colículos mesencefálicos o la lámina tectal. Acuérdense, los colículos superiores y los colículos inferiores. Y también bien dorsal va a tener y va a sentar a las columnas de los pares craneales. También tiene que ver las columnas de los pares craneales. Al igual el puente en su cara dorsal forma el triángulo superior del cuarto ventrículo, en donde asienta también a las columnas de los pares craneales. Bien, volvemos con el mesencéfalo entonces. En la parte media del mesencéfalo que les había dicho, tenemos otro núcleo propio que corresponde al núcleo rojo y que tiene que ver con la vía extrapiramidal. Toda la parte media corresponde a la vía sensitiva y a la vía extrapiramidal, que están pasando del tronco encefálico hacia la médula espinal, en el caso de la vía extrapiramidal, y en el caso de la vía sensitiva, de la médula espinal hacia el tronco encefálico y hacia la corteza cerebral. Bien chicos, entonces, una vez escrito y más o menos entendible lo que acabo de decir, vamos a ver cómo yo divido, para estudiar todo lo que corresponde a la parte interna del tronco encefálico. Yo la divido de la siguiente manera. La estoy dividiendo de la siguiente manera. La divido en un grupo anterior, en donde asentamos a los núcleos propios del tronco encefálico, y vamos a iniciar de nuevo, sea en el bulbo raquídeo. Acuérdense de que el bulbo raquídeo tenía una cara anterolateral. Aquí tenemos en la cara lateral a las olivas inferiores, por eso están formando parte del grupo anterior. A nivel del tronco, los núcleos propios del puente. Y a nivel del mesencéfalo, solamente está formando el grupo anterior la sustancia negra o el locus niger. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque separa los pedúnculos cerebrales de la parte media, que contiene a la vía sensitiva y extrapiramidal. Bien, y como grupo anterior también vamos a tener a los grupos motores o a los tractos motores, que contiene a la vía piramidal y a la vía corticonuclear. Acuérdense que ambas parten de la corteza 4 de la carta de Brodmann. Entonces, la vía piramidal, ¿cómo va a sentar? A nivel mesencefálico, a nivel del puente y a nivel vulvar. Bien anterior, bien anterior. A nivel del mesencéfalo está ocupando los 2/5 medios del pedúnculo cerebral. A nivel del puente ocupa la parte anterior entre los núcleos propios del puente, y a nivel del bulbo raquídeo está ocupando la parte anterior que corresponde a la pirámide vulvar. Y aquí la vía piramidal, que llega a nivel de la médula espinal en el cordón anterior. ¿Sí? En el cordón anterior, ocupando la vía piramidal directa en este caso. Si es indirecta, a nivel del bulbo raquídeo ocurre la decusación de las pirámides, y la que debería de ser indirecta llega al cordón lateral. Al cordón lateral, en donde asienta su tracto. ¿De acuerdo? Bien. Y la vía corticonuclear es aquella que solamente se queda en el tronco encefálico, porque la corticonuclear le da información motora a los pares craneales. Le da información motora a los núcleos motores de los pares craneales, y solamente los pares craneales asientan a todo el nivel del tronco encefálico, mesencéfalo, puente y bulbo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a tener a la vía corticonuclear en el tronco encefálico? A nivel del mesencéfalo lo tenemos bien medial a la vía piramidal. A nivel del puente lo tenemos por detrás de la vía piramidal. Y a nivel de lo que corresponde
el bulbo lo tenemos también por detrás de la vía piramidal. Ahí está la vía corticonuclear que asienta a los pares craneales. Y esto sería todo del grupo anterior. Ahora vamos a tener un grupo medio. El grupo medio comparte a la vía sensitiva y a la vía extrapiramidal. La vía sensitiva está formada por tres tractos: el espino talámico, los núcleos de Gol y de Burdach y los espinocerebelosos. Comenzaremos a hablar de la vía sensitiva. La vía extrapiramidal, a grosso modo, no se las traigo, chicos. Solamente les traigo la vía sensitiva como ejemplo. La vía extrapiramidal ya la veremos cuando haga un video de vía extrapiramidal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a ver solamente vía sensitiva. La vía sensitiva, entonces, decimos que está recorrida por los tractos espinotalámicos. Y tenemos el tracto espinotalámico anterior, que recorre parte del cordón anterior, y lo encontramos en la médula espinal a nivel del cordón anterior de la sustancia blanca. A nivel del bulbo lo vamos a encontrar en la parte medial, cerca de la línea media, abarcando toda la línea media, por detrás del lemnisco medial. A nivel del puente lo vamos a encontrar también en la línea media, por detrás del lemnisco medial. También el lemnisco medial pronto aparecerá cuando veamos núcleos de Gol y de Burdach, ¿de acuerdo? Bien. Y a nivel del mesencéfalo, bueno, antes, a nivel del mesencéfalo va a formar con su homólogo el espino talámico lateral, el lemnisco espinal, pero ya lo estaremos viendo ahorita. Bien, acuérdense que el espino talámico anterior lleva la vía protopática, la vía del tacto grueso, mientras que la espinotalámica lateral lleva lo que va a ser la sensibilidad de dolor y temperatura, termoalgesia. Por lo tanto, la espinotalámica lateral siempre es bien lateral. Al nivel de la médula espinal está en el cordón lateral de la médula espinal. A nivel del bulbo raquídeo lo vamos a encontrar por detrás de la oliva inferior. Y a nivel del puente lo vamos a encontrar por detrás de la vía piramidal. Y a nivel del puente también manda sus fibras junto con las del espino talámico anterior y el lateral, se juntan y van a formar lo que corresponde el lemnisco espinal a nivel del mesencéfalo, y van a llegar a lo que corresponde al tálamo, al núcleo ventral posterolateral del tálamo, y de ahí se dirigen a la corteza, al área 312 de Brodmann, que va a ser parte y formar parte de la vía sensitiva. Bien, después describimos a los núcleos de Gol y de Burdach. Estos llevan la sensibilidad propioceptiva consciente y tacto fino, núcleos de Gol y Burdach. Entonces, los núcleos de Gol y de Burdach están encontrados, bueno, son tractos. Los tractos del Gol y de Burdach están encontrados en el cordón posterior de la médula espinal y ascienden a nivel del bulbo raquídeo, en donde encuentran a sus núcleos de Gol y de Burdach, que corresponde a la segunda neurona. Después de estos núcleos de Gol y de Burdach hacen una decusación a nivel del bulbo raquídeo para formar lo que se conoce como lemnisco medial, que se encuentra por detrás de la vía corticonuclear y por delante de la vía espinotalámica anterior, ¿de acuerdo? Bien, entonces va a mantener la misma relación a nivel del puente, por delante de la vía espinotalámica anterior y por detrás de la corticonuclear, y a nivel del mesencéfalo se coloca medial a lo que corresponde el lemnisco espinal y llega también al núcleo ventral posterolateral del tálamo, y es todo lo que se puede decir de los núcleos de Gol y de Burdach. Y ahora la vía espinocerebelosa. La vía espinocerebelosa es aquella en el cual no llega hacia la corteza cerebral, sino llega a lo que corresponde al cerebelo. Y tenemos la espinocerebelosa anterior, que se encuentra siempre en fiel anterior,
siempre, siempre, siempre bien anterior. En el cordón lateral se encuentra anterior, en la médula espinal. A nivel del bulbo raquídeo lo vamos a encontrar por detrás de la oliva inferior y bien lateral al tracto espinotalámico lateral. Y también a nivel del puente, porque esta llega hasta el puente y a través del pedúnculo cerebeloso superior llega a la corteza cerebelosa, y a nivel del puente la encontramos bien lateral al tracto espinotalámico lateral. Bien, ok. Y finalmente el espino cerebeloso posterior. El espino cerebeloso posterior se encuentra posterior al espino cerebeloso anterior y a través del pedúnculo inferior, pedúnculo cerebeloso inferior, llega a la corteza cerebelosa. Y es ahí donde van a formar la vía extrapiramidal, en donde si tocan a través del núcleo globoso llegan al núcleo rojo, y si llegan al núcleo emboliforme llegan a lo que corresponde a la oliva inferior, y así sucesivamente, chicos. Bien, esto es lo que corresponde a la configuración interna del tronco encefálico. Las vías que ustedes querían ver, ahí están. Esas son las vías. Tenemos el grupo anterior y el grupo medio. Nos falta un grupo nada más, que es el grupo dorsal. Acuérdense que no les represento a la vía extrapiramidal, pero nos falta nada más el grupo dorsal. Faltaba uno, chicos. Falta el de la vía coclear. La vía coclear se forma a nivel del cuarto ventrículo, pero no se los represento aquí. Pero a nivel del mesencéfalo están formando lo que corresponde a el lemnisco lateral o lemnisco de Reil. El lemnisco lateral o lemnisco de... bueno, dejemos el lemnisco lateral. Y este lemnisco lateral hace contacto con el colículo inferior, porque es el que tiene que ver con las vías de la audición, y después del colículo inferior, a través del brazo conjuntival medial, que corresponde al tálamo, hace contacto en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, y de ahí se dirige hacia el temporal, en donde vamos a encontrar el área de la audición. ¿De acuerdo? Así llega esta vía, que es parte de la vía coclear y que la encontramos a nivel mesencefálico y que se encuentra bien lateral a la del lemnisco espinal. Bien, y ahora sí nos queda solamente la del grupo dorsal. El grupo dorsal, que tiene a los núcleos de los pares craneales, que se encuentran bien dorsales en el mesencéfalo, a nivel del puente y a nivel del bulbo. Son bien dorsales. Y ya vamos a ver cada uno de los núcleos de los pares craneales en el siguiente video. Por ahora, chicos, nada más vimos grupo anterior y grupo medio. Espero y en el video se entienda. Bien, entonces eso es todo por hoy. Y bueno, pásenla bien, chau, me voy a descansar y esperen al video de los pares craneales, que ya pronto estará, que ya está pronto. Bien, chicos, nos vemos, no se olviden pasar por mi blog, los espero ahí. Este video también estará ahí. Nos vemos, chao, hasta la próxima.